Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visite mosaicboston.com. Padre Celestial, te damos las gracias porque eres un Dios bueno y un Dios grande. Aunque nuestros pecados, nuestra rebelión, nuestras transgresiones merecen un castigo, en cambio tú derramas ese castigo sobre tu Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Jesús, en la cruz recibiste lo que merecíamos nosotros para ofrecernos lo que tú ganaste. Te agradecemos, Señor, por el don de la salvación, por el regalo de la gracia que no tiene ningún sentido para nosotros, Señor. ¿Cómo era posible que tú pudieses hacer algo así? Lo hiciste, Señor, por amor. Y te damos las gracias, Dios, por las sagradas escrituras. Te agradecemos la historia y el ejemplo de Abraham, que a menudo no era un héroe, sino un antihéroe. Y sin embargo, viniste y trabajaste en su vida y derramaste tu amor sobre él. Y seguiste esculpiendo su vida, moldeándolo, seguiste dándole forma y santificándolo. Y te pido, Señor, que hagas lo mismo con todos nosotros. Si hay pecados habituales, diarios, constantes en nuestras vidas, si hay reincidencia en nuestras vidas en las que volvemos a caer en patrones del pecado, te ruego que hoy nos des y que nos saques por tu gracia y nos des una visión de nuestras vidas para ser personas que sean una bendición para muchos. Bendice nuestro tiempo en la santa palabra. Espíritu Santo, gracias por este tiempo. Te amamos estar en tu presencia. Espíritu Santo, te pido esto. Te pedimos que hoy nos convenzas y nos animes donde necesitemos ser animados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos recorriendo la serie del libro de Génesis, donde lo llamamos Jesús en Génesis. Y en particular estamos viendo la historia de Abraham y cómo nuestra historia se relaciona con su historia. Y más importante aún, cómo su historia y nuestra historia apunta a la historia de Jesucristo y nuestra necesidad de nuestro Señor y Salvador Jesús. El título del sermón de hoy es Déjà vu otra vez. Y vemos que Abraham cometiendo su mayor pecado que jamás haya cometido, lo hace de nuevo. En el capítulo 19 vimos la historia del castigo de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Y Dios saca a través de los ángeles a Lot y termina la historia en una situación muy desesperada. Así que ya empezamos terminando con Lot y no oiremos nada más de él. Y después de la recompensa que Dios hizo en el capítulo 18, donde Jesucristo se presenta, ¿no? Casi. Está flanqueado por ángeles. Y viene Abraham y a Sara y promete que en un año tendrán el hijo que Dios prometió. El hijo prometido. Han estado esperando durante más de 2 décadas, probablemente unos 25 años, pero el próximo año vendría. Y lo que esperamos después del capítulo 29 es que en este capítulo 20, pues que Isaac pues nazca, ¿verdad? ¿Por qué esperamos eso? Lo esperamos porque Abraham ha estado creciendo en su fe, ¿verdad? O sea, Dios lo llamó en el capítulo 12, le dijo que le iba a bendecir, engrandecer su nombre, que iba a bendecir a los que le bendijeran y bendecir a la nación a través de Abraham mismo. Él sigue a Dios y vemos que al principio de su camino con el Señor fue serpenteante, ¿no? Era errante, vacilando de un lado para otro. Y lo que vemos con Abraham es que ahora empieza a encadenar victorias. Vemos que comienza con Lot y va a su sobrino Lot y le da una parte de la tierra generosamente. Después de que Lot es llevado al cautiverio por una coalición de reyes, Abraham, el gran guerrero, consigue que sus 318 hombres entrenados juntos vayan a la guerra para salvar a Lot y sale victorioso.
Es reconocido por Melquisedec mismo como un hombre de Dios. Resiste a la tentación. Cuando el rey de Sodoma le ofrece beneficios económicos, el Señor se le aparece 2 veces para reafirmar y elaborar el pacto. Y Dios le dijo que aquí hay una señal del pacto. Tienes que circuncidarte. Y Abraham, en sus 90 años de edad, probablemente su mayor acto de fe, obedece rápidamente. Se circuncida a sí mismo con un cuchillo de pedernal y hace lo mismo con los 318 hombres entrenados. Usted puede ver que su fe guía todo lo que hace. Victoria tras victoria tras victoria, y aparentemente se cansó de tanto ganar. Así que después de que Abraham ganase, ahora Abraham lo que hace es pecar. Y en el capítulo 20, Abraham toma a su esposa de 90 años, aquí ya tiene 100, él tiene 100, perdón, y toma a su esposa y se la pasa al rey Abimelec. Y la lleva a su harén. Él alcahueta a su esposa de 90 años. Aparentemente la abuela, pues era muy guapa, ¿no? No sé qué era, pero tenía un oxígeno diferente, diferentes niveles de comida. En aquel entonces, no comida como esto, con químicos, a lo mejor hacía pilates, yo qué sé, ¿no? Pero ni idea. Pero aparentemente a los 90 años todavía era una mujer atractiva, parece ser, ¿no? Y el rey Abimelec la toma en sus manos. Así que vamos a entrar en eso, ¿no? Pero la peor parte es que mientras se sentaba y estaba en el capítulo 20, estoy escribiendo el sermón, yo estoy cabizbajo, ¿no? Y yo como, oh, madre mía, no. Otra vez no, no me lo puedo creer, Abraham. Así estaba yo, ¿no? Cuando estaba preparando el sermón. La peor parte de toda esta situación es que él ha hecho esto antes. Él ofreció a su esposa, usó a su esposa, que era un poco más joven, al rey de Egipto en el capítulo 2. Y Dios intervino y le salvó. Y ahora vuelve a hacer lo mismo. La gran lección para nosotros es que el pecado cristiano se aferra tan estrechamente. Y el tiempo con el Señor no se hace impermeable al pecado. No te hace impermeable a caer de nuevo en los viejos patrones del pecado, en la trágica reincidencia en la que recaes. El punto de todo el texto es que Abraham es un pecador salvado por la gracia, pero sigue siendo un pecador. Es un santo y era un pecador, y un pecador que es un santo. Así que nunca pierdas de vista, querido cristiano, que tenemos que ser conscientes del pecado y que debemos pelear la buena batalla de la fe. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en estas semanas pasadas, recorrer el texto versículo por versículo, pero 3 grandes secciones, ¿vale? 3 puntos para enmarcar nuestro tiempo. El primer punto es Abimelec restringido. El segundo es Abraham reprendido. Y el tercero es Abimelec restaurado. El primero, Abimelec restringido. Génesis 21 dice que Abraham salió de donde estaba hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Entonces Abraham fue llamado por Dios para ir a la tierra de Canaán. Esa es la tierra prometida. La primera vez que pecó contra su esposa y contra Dios, se fue de la tierra prometida a Egipto. Y ahora va de la tierra prometida a Cades y Shur a Gerar. Viaja desde el punto más meridional de Palestina. Shur era la frontera de Egipto, con Egipto, ¿vale? Y visitar la ciudad real de Gerar, que está justo encima del Golfo de Suez, en el camino de Egipto. Suez lo hemos escuchado recientemente en las noticias, el canal de Suez, donde el barco de contenedores se quedó atascado bien en ese canal bien estrechito, ¿no? Esta es la vecinidad general donde va Abraham, ¿vale? Es territorio hostil. No se nos dice por qué va. Tal vez fue porque había hambre en la tierra, o tal vez fue porque tenían miedo de Dios, que juzgó a Sodoma y a Gomorra, y Abraham lo vio
lo vio juzgar a Sodoma y Gomorra y entonces, no sé, tal vez tenía miedo de las represalias de los vecinos de Sodoma y Gomorra, de que tomarán represalias contra Abraham para vengarse de Dios, o tal vez estaba amargado, no lo sabemos. Más adelante en el texto dice que Dios me hizo ir de mi ciudad natal a la tierra de Canaán. Pero hay una amargura aquí. Tal vez sea porque esperaba que cuando intercedió por Lot en Sodoma y Gomorra, Dios le respondería. Y no obtuvo lo que quería de Dios. Tal vez él, diferentes cosas, ¿no es verdad? No estamos seguros, es el punto. Así que ahora lo vemos yendo a territorio hostil con sus rebaños, sus manadas, con la gente que tiene con él, junto a él. Hay más de 300 personas con él. Así que es una caravana enorme de personas y se adentra en un territorio hostil como creyente. Estas son personas diferentes, adoran a dioses diferentes. Es como mudarse a Boston desde algún lugar donde es aceptable ser cristiano. Te mudas a Boston y mantienes tus calcomanías en un auto, el pececito en tu coche. ¿Y por qué mantienes tu pez en el coche? Porque eres un cristiano, por eso. ¿Por qué pusiste el pez en tu coche en primer lugar? Porque en Mississippi, cuando los policías cristianos te paran, te dejan ir. Eres cristiano. Aquí a nadie le importa. Recuerdo que cuando el pastor Shane se mudó aquí, tenía un pequeño Toyota Camry, ¿vale? Y tenía un pequeño pez de Jesús en la parte trasera de su coche. Y después de un servicio por la noche, aparecimos con este coche y el parabrisas trasero estaba destrozado. Alguien tiró un ladrillo en la parte trasera de su coche. ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor el pececito de Jesús en la parte de atrás del coche, tal vez. Así que si tienes peces de Jesús en tu coche, hombre, felicidades. Eres un cristiano muy audaz, desde luego, porque para vivir en un sitio así, vamos. Y ahora tienes que conducir como esto es territorio hostil. Sabes que no es como es esta gente. Cree que no es como esta gente. En esta situación aquí con Abraham era lo mismo, eran enemigos de Israel. Lo aprenderemos más adelante. Los filisteos vienen de esta tierra. ¿Y qué sucede? Bueno, Génesis 22 continúa diciendo que Abraham le dijo de Sara, su esposa. Así que ahora la gente pregunta, oye Abraham, vamos a ver, ¿quién es esta mujer que está a tu lado? Al parecer es muy guapa. Y la tradición de esta tierra era que el rey podía tomar a cualquier mujer soltera en su harén, o el rey podía matar a cualquier marido de la mujer casada para tomarla en su harén. Así que por eso Abraham dijo de su esposa Sara, ella es mi hermana. Y Abimelech, el rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Él toma a Sara, la esposa de Abraham. Lo primero que hace Abraham es exactamente lo mismo que hizo hace 30 años. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le motiva? Miedo. Temor de perder su vida y renuncia a su querida esposa Sara. Décadas de haber estado casados, va y la entrega al rey Abimelech en su harén. Ahora me he casado por la gracia de Dios. Yo estoy casado por la gracia de Dios con mi esposa Tania. Vamos a hacer 15 años esta semana y alguien se acercó a mí. Aplaudan por ella desde luego porque... pero bueno. Desde luego he cometido errores en mi matrimonio. Muchas de las cosas son mi culpa. Algunos... cosas que han ocurrido en mi matrimonio es culpa mía, pero creo que el primero de ellos, creo incluso que fue el primer año de casado, olvidé que era su cumpleaños, me olvidé de su cumpleaños. Aparecí en la casa, ella está vestida, maquillada, la cena está en la mesa, ella está guapísima, y yo digo, wow, bueno, ¿qué es lo que se celebra hoy? Y claro que lo sé, ¿no? Pero bueno, y digo, ¿cuál es la ocasión de hoy? ¿Yo? Por supuesto que lo sé, cariño. O sea, te tengo tu regalo en el coche. Así que bajo corriendo y voy a la tienda más cercana que estaba al lado de nuestro edificio. Era Marshalls o TJ Maxx, no me acuerdo.
Y lo primero que encontré en el supermercado, ¿vale? En el centro comercial, era un pequeño cubo de madera con cosas de jabón, ¿vale? Y algunos CDs de música country. Y así que eso es lo que tomé, ¿no? Y yo estaba como, eres de Ucrania, tío. Le gusta la música country. Seguramente, ¿no? Pero no le gustaba, ¿no? Eso fue un error bastante grande, ¿no? Así que hasta el día de hoy me estoy recuperando de ese pedazo de error, ¿verdad? He cometido algunos malos errores en mi matrimonio, desde luego, pero nunca eh, he chuleado a mi mujer, ¿vale? Así que gloria a Dios por eso. Pero bueno, la lección aquí, caballeros, es que no deben alcahuetear a su esposa. Ese es el número 1, ¿vale? El número 2 es que Abraham, el gran padre de la fe, hace esto. Y lo hace 2 veces. ¿Y cuál es la lección aquí? Es que bajo presión, bajo estrés, bajo ansiedad, cuando todo es motivado por el miedo, es tan fácil recaer en los pecados anteriores. Tan fácil volver a los viejos patrones de vida. Así que la pregunta para nosotros hoy es, ¿a qué pecados de tu pasado eres propenso a regresar? Especialmente cuando estás bajo estrés. ¿Eres propenso a volver a ellos? Necesitas saber eso. Necesitas revertir tu camino con el Señor y conocerte a ti mismo. Y cuando eres tentado para que no hagas esto para proveer a tu carne, no te pongas en posiciones donde tu carne tome el control. Y en vez de caminar por la lanza, caminas por la carne. Hablando de arenes, ¿no? La costumbre de la arena, ¿no? Si tienes poder, tienes dinero, puedes hacerte un harén. Un harén es solo un grupo de mujeres con las que te acuestas, ¿no? Tus concubinas, ¿no? Tal vez usted no tiene dinero y el poder y la oportunidad de construir un harén, pero vivimos en la época en la que la gente está construyendo no harenes físicos, pero digitales, ¿vale? Y Jesús se refirió a eso, ¿vale? Dijo que quien mira a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Abimelech cometió el pecado de adulterio cuando miró a la mujer de otro hombre. Y así vemos que Abraham pecó. Y vemos que Abimelech peca. Y hay una lección para nosotros que debemos luchar contra nuestro pecado, obviamente, y proteger en particular ir en contra, protegernos en particular del pecado sexual. Así que la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a proteger a Sara de ser profanada? Porque Dios prometió que Sara va a tener a un hijo de Abraham. Dios prometió un pacto unilateral que no va a romper su palabra. Eso es exactamente lo que vemos vemos que por eso Dios vino al rescate. En el versículo 3, pero Dios, no sé qué manera tan preciosa de empezar el versículo, pero Dios me encanta mucho, ¿no? Porque es la misma frase que se usa en Efesios cuando dice que estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Todos estamos aún en nuestro camino al infierno, pero Dios intervino, pero Dios envió a su Hijo, pero Dios, volviendo a Génesis, vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, he aquí que eres un hombre muerto a causa de la mujer que has tomado, porque es mujer de otro hombre. Y Abimelech no se había acercado a ella, desde luego. Entonces dijo, Señor, ¿vas a matar a un inocente? ¿No me dijo él mismo que ella es mi hermana y ella misma dijo que él es mi hermano? En la integridad de mi corazón y en la inocencia de mis manos he hecho esto. Dios habla, Dios interviene. Le habla en un sueño. ¿Dios todavía habla en sueños? Sí, lo hace. Y a veces a usted, y a veces a sus seres queridos. Esta semana estaba sentado en mi casa, en el sótano, eran las 11 de la noche, y estaba oliendo algo que se estaba quemando. Y corrí alrededor, corrí hacia arriba, me aseguré de que no había nada arriba, y luego corrí de nuevo hacia abajo,
y uno de mis enchufes estaba en llamas. O sea, tuve que sacar un enchufe, saltaban chispas, yo estaba como, wow, ostras, qué raro es esto, ¿no? Y al día siguiente, mi hija Elizabeth se despierta, ¿no? Y dice a mi esposa, oye, mamá, he soñado que nuestro sótano se incendiaba. Suena raro, pero ella no tenía ni idea, desde luego, ¿no? Y yo le dije, ¿llegamos vivos? Y ella dijo que sí, ¿no? Yo estaba como muy bien, alabado sea Dios, menos mal. Eso solo una vez al mes, ¿no? Pero así que a veces Dios habla en sueños proféticos, a veces es solo para reafirmar que sí, estoy contigo, estoy aquí para protegerte. A veces anima, a veces es para santificar. Así que Dios le habla a un incrédulo a través de un sueño. ¿Puede Dios hablar a los incrédulos? Vaya que sí. Dios puede hacer lo que quiera con quien quiera. Él habla soberanamente a este tipo en su sueño y le dice, eres un hombre muerto. El mismo Dios que prendió fuego a Sodoma y Gomorra, el juicio, el fuego, el azufre, viene al rey Abimelech, que definitivamente ha oído hablar de lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Y Dios le dice, eres un hombre muerto, te voy a matar. ¿Tiene Dios la autoridad para quitarnos la vida? Sí. El Dios del universo que nos da vida puede tomarla en cualquier momento. Y Dios dice, estás muerto. Tal vez has tomado la esposa de otro hombre. ¿Por qué? Porque Dios le importa el matrimonio. Le importa mucho el matrimonio. Abimelech dice que todavía, pero si todavía no me he acercado a ella. Y Abimelech dice, Señor, esto es un gran comienzo. Señor, él sabe que él es Dios, ¿no? Él dice, ¿no? Y habla de inocencia. Dice, yo soy inocente. En realidad, es un término relativo. Me explico. Eres pecador en otras formas, pero desde esta perspectiva, él es inocente. Hizo lo que hizo sin conocer la historia completa. Y Abimelech hace el mismo argumento a Dios que Abraham hizo a Dios mientras intercedía por Sodoma y Gomorra. Dice que el Dios justo del universo no hará lo que es. Dice que el Dios justo del universo no hará lo que es correcto. Y tiene un caso. Lo que realmente está diciendo es, Dios, yo no merecía esto, hombre. Si alguien lo merece, ¿quién es? Si alguien merece ser golpeado por la situación en la que me encuentro, ¿quién merece ser golpeado? Abraham. Dios, ¿por qué no vienes a por Abraham? ¿Por qué no vas a por Sara? Que tampoco es una víctima total. Aparentemente han jugado esta estafa cada vez que lo han hecho porque eso es lo que dice Abraham más adelante en el texto, ¿no? Le pregunté a mi esposa. Todavía yo estaba hablando de este texto y ella dijo, ¿sabes qué? Mi esposa, ¿no? ¿Sabes qué? Apuesto a que Sara quería irse. Y yo estaba como, ¿por qué dices eso, cariño? Y ella dice, solo imagina que tienes la opción de ser una princesa. Estás viviendo en una tienda de campaña y ahora puedes vivir en una mansión. Tampoco es completamente inocente. Tienes una tarjeta American Express negra, una Black American Express, ¿no? Te arreglan el pelo, las uñas, te peinan y todo eso como si el mundo estuviera mimado, ¿no? ¿Quién sabe? Pero ella siguió con este plan. Y lo fascinante de este texto es que Abimelech, el rey pagano, es más justo. Presentado como más justo en este texto que el mismo hombre de Dios. En el capítulo 18, Dios dijo sobre Abraham, lo he llamado, él es mío, lo he elegido para que sea justo, para que enseñe la justicia a sus hijos. Y vemos que el incrédulo se comporta de manera más moral, que es interesante, más moral que el creyente. Y eso es a menudo el caso. Los incrédulos son a veces algunas de las personas más morales, solo muy buena gente a veces, generosa, que se preocupa, que ama, y luego en el lado opuesto son los creyentes los que a veces son más traviesos y pecadores. ¿Alguna vez has hecho negocios con un cristiano? ¿Con un no creyente?
tienes que firmar un contrato, pero con creyentes siempre tienes que firmar 2, al menos. Debido a que el cristiano, cuando se convirtió en un cristiano, entienden lo malvados que son. Eso es lo que hace un cristiano. Lo que los hace cristianos es que el pecado contra Dios lo ven y dicen, oh, necesito arrepentirme, soy realmente malo. Cada cristiano que ves es una persona realmente mala, pero la diferencia es que ellos saben que son una mala persona. A veces la gente moral es muy moral para alejarse de Dios. Abimelech es la persona moral en este texto. Y al final del texto eres muy generoso, pero nunca se convierte en un cristiano. Nunca ama a Dios. Puedes hacer muchas cosas buenas. Puedes ser una persona muy moral y no ser un creyente y no ir al cielo porque estás haciendo todas las grandes cosas no para Dios, sino para ti mismo. Volviendo a Abraham, ¿qué lo motivó? ¿Qué lo motivó a pecar de nuevo? Podría haber sido amargura contra Dios. Podría haber sido simplemente que el tiempo ha transcurrido 30 años desde el capítulo 12 al 20 y podría haber sido que él sabe cuán pródiga es la gracia de Dios. ¿Merecía Abraham ser llamado por Dios? No. ¿Merecía Abraham recibir una palabra de Dios? No. ¿Merecía Abraham que Dios le hablara y le mostrara este pacto? No, no, no y no. ¿Merecía Abraham que Dios le dijera estoy haciendo un pacto unilateral contigo, aunque tú rompas tu parte del trato, yo seguiré cumpliendo la mía? No se merecía esto ni para atrás. Abraham también sabía que Dios lo salvó una vez. Sí, si peco, me salvas otra vez. También me prometiste de que dentro de un año voy a tener un hijo, así que está claro que vas a llevar a cabo tu plan. Y puede que no necesite este proceso. Toda esta idea de que puedo pecar porque Dios vendrá al rescate. Esta idea se llama gracia barata. Donde se dice que Jesús murió en la cruz por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿por qué no seguir pecando? Si Dios me va a perdonar. Es su trabajo. Creo que parte de esta idea de la gracia barata está en marcha. Y sin embargo, Dios lo perdona. Querido cristiano, si estás en tus pecados, si pecas, Dios te perdonará si te arrepientes de ese pecado. Pero eso no significa que no vas a cargar con las consecuencias de este pecado. Y definitivamente no significa que Dios no te disciplinará como un padre amoroso. ¿Disciplina Dios a Abraham en este texto por este pecado? Sí. Él avergüenza públicamente a Abraham a través de Abimelech y avergüenza públicamente a Abraham durante 1000 años al incluir este texto en la Biblia. Así que miramos a este tipo como eres un perdedor. Es doblemente perdedor. Dios le da la disciplina. Mira lo que dice Hebreos 12, versículos del 5 al 11. ¿Habéis olvidado la exhortación que se dirige a vosotros como hijos? Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te canses de ser reprendido por Él, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo hijo que recibe. Es por la disciplina que tenéis que soportar. Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo hay al que su padre no disciplina? Si se os deja sin disciplina en la que todos han participado, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos. Además, hemos tenido padres terrenales que nos disciplinaron y los respetamos. ¿No deberíamos estar mucho más sujetos al Padre de los Espíritus y vivir? Porque ellos nos disciplinaron por poco tiempo como les pareció mejor, pero Él nos disciplina para nuestro bien, el Señor, ¿verdad? Para que compartamos su santidad. Porque nos disciplina para nuestro bien, para que podamos compartir su santidad. Por el momento toda disciplina parece más dolorosa que agradable, pero más tarde da el fruto pacífico de la justicia a los que han sido entrenados por ella. Nos muestra que no nos salva una moral, ¿no? Esto es lo que nos muestra el texto, sino
somos salvos no simplemente por morales, sino por pura gracia. Somos salvados por pura gracia, no porque seamos mejores. No somos cristianos porque somos mejores. Somos cristianos porque somos salvados, perdonados. No salvados porque seamos buenos. No somos perdonados porque somos buenos. Somos salvados porque Dios es bueno. Eso es realmente lo que este capítulo está destacando. Que a pesar del pecado de Abraham, cuán grande es la gracia de Dios para intervenir y ayudarle. Dios interviene al igual que el capítulo 12, mostrando que Dios es el único héroe de la historia y del libro de Génesis de toda la Biblia. Dios interviene su obra en el matrimonio de Abraham y Sara, ¿verdad? Y eso es lo que Dios está haciendo. Él está exponiendo el pecado en su matrimonio. Él está exponiendo el engaño en su matrimonio, una falta de fe antes de la llegada del bebé. Y esta es una lección importante en su matrimonio. Una falta de fe antes de la llegada del niño. Y esta es una lección importante que antes de tener un hijo necesitas saber que cualquier pecado que haya, tienes que trabajar y arrepentirte de él y hacer el trabajo duro, porque cuando los niños vienen, todo se magnifica. Es exponencialmente más difícil. No solo tu esposa ve tu pecado, pero los niños ven tu pecado. Y tu pecado entonces impacta a tus niños. E imagina que Isaac se despierta y dice, Abraham, papá, ¿dónde está mamá? Y entonces Abraham dice, es una larga historia, he oído que ha chuleado ahí al rey Abimelech, y eso es lo que hay, ¿no? Así que bueno, ¿quieres cereales para desayunar? Esto marca a un niño de por vida. Así que Dios está trabajando en su matrimonio, exponiendo el pecado. Hay arrepentimiento antes de que llegue el niño. Versículo 6, Dios le habla a Abimelech. Entonces Dios le dijo en sus sueños, yo sé que has hecho esto en la integridad de tu corazón y fui yo quien te impidió pecar contra mí. Por lo tanto, no te permití tocarla. Ahora pues devuelve a este hombre a su mujer, pues él es un profeta, para que ore por ti. Y vivirás, pero si no la devuelves, debes saber que tú morirás, tú y todos los que son tuyos. Así que él no la tocó. Obviamente quería hacerlo, quería casarse con ella, pero Dios ahí, yo no te permito consumar el matrimonio. Así que Dios aquí es soberano incluso sobre el mismo pecado. Él es el que evita que Abimelech peque, y la parte del Padre nuestro es Señor, no nos dejes caer en la tentación, ¿no? Dios, te ruego que me guardes del pecado, evita que peque, y Dios hace eso con Abimelech. Y luego Dios le da a Abimelech una opción. Puede devolverla y vivir, o si no lo hace, morirá. Y esa es la misma elección que Dios le da a cada ser humano. O se arrepiente, y eso es volverse del pecado y vivirá. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Vivirás, si no, seguramente morirás. La decisión es tuya. Si Sara se hubiera quedado, aunque sea una noche con Abimelech, siempre habría existido la pregunta de, ¿es Abraham el padre de Isaac? Y la otra cosa que quiero señalar aquí es que este es el primer uso de la palabra profeta en las Escrituras, que es muy irónico, sin embargo. Somos profetas, mensajeros de Dios, y la primera vez que se usa la palabra profeta es en el contexto del pecado de un profeta, mostrando que cada profeta humano es falible, pecador, y señala nuestra necesidad de un beneficio mayor que nunca ha pecado, de un beneficiador mayor. Y Abraham orará por ti, ¿no? Y en este punto Abimelech debe estar pensando, ¿pero qué narices? ¿Que el tipo pecó contra mí, me mintió y ahora resulta de que es un profeta? Y resulta que orar por mí, él debe de orar por mí, este mismo hombre, para que me salve. No tiene esto ningún sentido.
Todo está patas arriba. Solo desde la perspectiva humana, desde una perspectiva de justicia social, no tiene ningún sentido. Dejaremos esto pendiente hasta el punto 3. Pero el punto número 2, entramos, y es que Abraham es Abraham reprendido. Vemos esto en el versículo 8. Así que Abimelech se levantó temprano en la mañana, lo cual es un contraste con Lot cuando Dios le advirtió a través de los ángeles. Oye, sal de Sodoma y de Gomorra porque viene fuego y azufre. Y Lot se durmió y se levantó para desayunar. Finalmente los ángeles tuvieron que sacarlo a rastras. Pero aquí Abimelech se despierta a primera hora de la mañana. Y eso es lo que hace. Llamó a todos sus sirvientes y les dijo todas estas cosas. Y los hombres tuvieron mucho miedo. Abimelech teme a Dios. Sus sirvientes temen a Dios. Y sin embargo no se convierten en creyentes al final. Temen a Dios como los niños temen a un extraño. Por favor, no sé qué vas a hacer conmigo, tengo miedo de ti, no sé qué. Abraham teme a Dios como un niño. Hay una diferencia aquí, hay un temor, hay una relación de amor. Aquí Abimelech nunca se convierte en cristiano, su padre nunca se convierte en cristiano. Solo temen el castigo. Mientras que un verdadero hijo de Dios teme decepcionar a Dios. Lo que obviamente hizo Abraham en esta situación. Así que él también necesita crecer en el temor de Dios. Versículo 9. Entonces Abimelech clamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Cómo he pecado contra ti? Eso es interesante porque la primera vez que se usa la palabra pecado en este capítulo es de Dios hablando con Abimelech. He evitado que peques, así que ahora Abimelech tiene un entendimiento del pecado. Ese pecado es transgredir la ley de Dios. ¿Cómo he pecado contra ti que has traído sobre mí mi reino de gran pecado? ¿Qué he hecho contra ti, Abraham, para que peques contra mí y mi reino? Me has hecho algo que no se debe hacer. Y aquí lo que es fascinante es que Abimelech predica un sermón a Abraham. Abimelech hace que reúna toda la corte. Pone a Abraham al frente y simplemente los ilumina con las palabras que Dios les dio. Así que este es Dios hablando a través de Abimelech, diciendo: tú, Abraham, eres un hipócrita. Tu testimonio es terrible. Tu testimonio ante Dios. Si Dios no hubiera intervenido, todos nosotros habríamos perecido. Habrías traído un gran pecado sobre mí y el reino. Hiciste lo que no se debía hacer. Y ese es un término aquí fascinante. Abimelech, ¿cómo sabes lo que hay que hacer? ¿Cómo lo sabe él? Dios le dijo: Abraham, ¿sabías lo que debía hacerse? Sí. Entonces pecaste contra mí. Y esa es una idea fascinante, ¿vale? Y a cada persona que le preguntes que esté viva y sea cristiana o no, le preguntas si el mundo es como debería ser. Y cada persona dice que no. El mundo no es como debería ser. Hay mucho crimen y hay mucha maldad y hay muchas cosas terribles en el mundo. Hay corrupción en el mundo. El mundo no es como debería ser. ¿Eres tú como deberías ser? No, no lo soy. ¿Y cómo lo sabes? Porque hay una ley moral escrita en tu corazón, una brújula moral. ¿Está perfectamente calibrada? No. Se necesita de la palabra de Dios para recalibrar esta brújula moral. Incluso la brújula moral de Abimelech aquí. La preocupación de Abimelech no es solo por él mismo, sino por su propio reino. Lo que muestra que es un buen gobernante y de nuevo muestra que es una buena persona a pesar de las normas de la época. En el versículo 10, Abimelech le dijo a Abraham: ¿qué viste para que hicieras esto? Abraham dijo que lo que hice, dijo Abraham, lo hice porque pensé que no hay temor de Dios en absoluto en este lugar y que me maltratarían o matarían incluso
por causa de mi esposa. Entonces Abimelech le dice, ¿por qué haces esto? Y Abraham le dice que lo dice porque ustedes no temen a Dios. Aquí Abraham es el hipócrita de Mateo 7, donde Jesús dice antes de sacar la paja en el ojo de tu hermano, asegúrate de que no hay una viga en tu propio ojo. Abraham, Abimelech le dice esto porque no amas a Dios, porque no temes a Dios. Hice esto porque tienes un palillo en el ojo. Como Abraham tiene un 2x4 en un ojo, desde luego, ¿no? Y un poste de teléfono en el otro, desde luego. El mayor hipócrita de todos en el texto. Ustedes no temen a Dios. ¿Acaso acabo de saber que todos ustedes son pervertidos, enfermos y raros? Me mataríais a mí para quitarme a mi mujer, así que decidí prostituirla antes de que lo hicieras. Vaya lógica tan retorcida, ¿verdad? Yo sabía que erais pecadores, así que voy a pecar para evitar que vosotros pecaseis contra mí. Esto solamente muestra una gran falta de fe. Él no fue al lugar en misión para compartir el evangelio, ¿no? Fue al lugar, a este sitio, egoístamente para preservar su riqueza. Algo así como lo que hizo Lot cuando fue a Sodoma. Y aparentemente había más temor de Dios en Abimelech que en Abraham. Este es el contraste. Versículo 12. Además, así que ahora Abraham sabe que está atrapado, desde luego, pero él se pone de acuerdo y simplemente dice, intenta patéticamente, desde luego, vaya texto, poner excusas. Está atrapado en el pecado y dice, además, es como, sabía que no temes a Dios y además, ella es mi hermana. Venga, madre mía. ¿Por qué estás siquiera, por qué sacar el tema incluso, no? ¿Por qué te casaste con tu hermana, no? Porque era más fácil. No tuvimos que cambiar los apellidos, eres un pervertido. No hagas esto. Esto es patético. Es como si te atrapan en un pecado y luego tratas de excusarlo y la excusa es aún peor que el pecado. Te detiene la policía y te dice, ¿por qué vas a toda velocidad? ¿Por qué vas con este exceso de velocidad? Y tú le dices, lo prometo, no estoy borracho, pero no soy Dios tampoco, no soy Dios. El primer servicio nadie lo entendió. Aquí las excusas son peores que el propio pecado, ¿verdad? Los niños siempre hacen esto, todo el tiempo. Cuando te atrapan en un pecado y luego tratas de excusarlo, eso es lo que aquí hace Abraham. Él sabe que está atrapado por papá, atrapado por Abimelech. Y entonces empieza a decir que esta es mi hermana con la que me casé. Mi padre, aunque no la hija de mi madre, y ella luego, desde luego después, se convirtió en eso. Y cuando Dios dijo que me alejara del lugar de mi padre, eso es, aquí tenemos el verso, ¿no? En resumidas cuentas, Dios me hizo errar. Dios me obligó a vagar. Recuerda que la semana pasada yo estuve hablando de Lot, ¿verdad? Él se salvó, pero no estaba feliz por ello. Es como un estudiante de secundaria que se salva antes de empezar el primer año de la universidad y como, ¡wow! No me salves todavía. Quiero fiestas de fraternidad, ¿no? Ese era Lot. Ese es Abraham. Él quiere pecar ahora mismo y está atrapado en el pecado. ¿Y a quién culpa por toda esta situación? Oh, Dios lo causó. Hizo lo mismo con Adán. Lo mismo que hizo Adán. Adán peca, come del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios viene a buscarlo. Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué es lo que hizo Adán? La esposa que me diste. Ella me obligó. ¿Ves que trata de eludir su responsabilidad? Pasar todo por alto. Hay amargura por Dios, hacia Dios. Y le dije,
esta es la amabilidad que debes hacer conmigo en cada lugar al que lleguemos. Di de mí que eres mi hermano, que soy tu hermano. Y le dice, esta es la amabilidad que tienes que hacerme, la gentileza que tienes que hacerme. Eso es lo que estamos haciendo. En lugar de decir, ¿cómo puedo amar a mi esposa y sacrificarme para protegerla? Va a su esposa y le dice, así es como tú debes de amarme a mí y sacrificarte para protegerme. Esto es la Biblia, ¿vale? Él acaba de recuperar todo. Y recuerda que la semana pasada hablé de que Abraham era un gran patriarca y Lot era un soitriarca, ¿vale? Vamos a decirlo así. Donde aquí Abraham vuelve a la tierra de los soitriarcas, ¿vale? De yo. Él pierde su columna vertebral, su espina dorsal de la fe, y va a su esposa y le dice, quiero que te sacrifiques por mí, anti-evangelio. ¿Qué es el evangelio, hermanos? El evangelio es Jesucristo sacrificándose por su esposa. Entonces Jesús dice a los maridos, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Abraham está haciendo lo contrario aquí y técnicamente era Sara su hermana. Sí, técnicamente sí, pero no es la verdad completa. Ella también era su esposa, su hermana esposa, una media verdad enmascarada como la verdad completa es una mentira completa. Necesitamos saber esto. Si vas a crecer en el discernimiento y la comprensión de la realidad, necesitas entender que esto es lo que pasa. La gente miente con los hechos. Al igual que Abraham miente con los hechos, la gente miente con las estadísticas todo el tiempo. Tu cabeza puede estar en el horno y tus pies en el congelador y el promedio, una temperatura muy confortable, pero no estás cómodo. Las estadísticas mienten todo el tiempo. Si quieres entender la política y entiendes las noticias, tienes que entender que la gente todo el tiempo da vueltas a un hecho y presenta un hecho que es media verdad como la verdad completa. Y lo hacen con los clickbaits, ¿vale? En YouTube o en Internet. Y lo hacen por globos oculares, ¿no? Y lo hacen para persuadirnos con una narrativa, etc. Así que nosotros como creyentes necesitamos crecer en discernimiento sabiendo que la gente miente todo el tiempo con los hechos. Y eso es lo que Abraham estaba haciendo. El comportamiento de Abraham es patético, excusándose. Es profundamente decepcionante. Él no es aquí diferente de lo que Lot fue en el capítulo pasado. En el capítulo pasado, Lot acoge a los ángeles en su casa, les muestra hospitalidad y luego, para protegerse a sí mismo y a los ángeles, entrega a sus propias hijas, a los violadores de fuera. Y dice, oigan, tomen a mis hijas vírgenes en lugar de los ángeles. Está sacrificando a sus seres queridos para sí mismo. Abraham está haciendo exactamente lo mismo aquí. Lo peor es que está en medio de su vida cristiana. Debería esperarse que lo hiciera mejor, pero sufre de lo que todos nosotros sufrimos. Amnesia espiritual. Y una vez más, cae de bruces, fracasa en su fe. Vemos cobardía, egoísmo, indiferencia. Tropieza mal. También lo hará a su hijo Isaac, que hará lo mismo. Y luego sus bisabuelos pecarán también, Judá en particular, ¿no? Y Abraham tropezó, yo también, tú también, y esto solo muestra la falibilidad de los santos. Cuando te conviertes en cristiano, sigues siendo pecador. Eres un santo pecador y un pecador santo. Y la posición privilegiada no lo excluye del fracaso. No te impide tambalearte. Génesis 20:14, Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelech, mi tierra está
delante de ti, habita donde quieras. A Sara le dijo, he aquí que le he dado a tu hermano, tremendo Abimelech, tremendo pinchazo. A Sara dijo, mira, le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están conmigo, y ante todos quedas vindicada. Ahora, ¿qué acaba de pasar aquí? Abraham peca contra Abimelech, y Abimelech es el que da regalos a Abraham, pero esto no tiene sentido. Debería haber sido Abraham diciendo aquí a Abimelech, lo siento, he sido malvado, aquí tienes algunos de nuestros animales, algo de plata. Y en cambio Abimelech es el hombre que hace eso. Él dice, toma estos animales, cualquier propiedad que quieras. Aquí hay 1000 piezas de plata, aquí tienes. Media pieza de plata era el salario mensual de un trabajador promedio en aquel entonces. La mitad. Así que eso significa que 1000 piezas es trabajar 167 años. Es como si nuestro salario medio fuera de $4,000. Le ha dado $7 millones, una riqueza increíble. Y además de eso, esto es lo que Abimelech está haciendo. Por eso creo que es un tipo divertido aquí. Cuando te casas, el precio de una novia era de 50 shekels, ¿vale? El precio, ¿vale? El precio de la novia. Entendamos el contexto, ¿vale? Y él es como, Abraham, no solo voy a darte 50 shekels, te voy a dar el precio de 20 novias. 1000 siclos de plata. Él es el jefe aquí. Y parte de lo que está haciendo es que está reivindicando, vaya palabra, el honor de Sara. Se preocupa más por su reputación que Abraham mismo. Así que Abraham era un completo antihéroe aquí. Abimelech toma la advertencia de Dios en serio, pero Abraham no. Y la historia continúa. Esos son los puntos. Y vamos al punto número 3, Abimelech restablecido. Génesis 20:17, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. Y también sanó a su esposa y a sus esclavas para que tuvieran hijos. Aparentemente, parte de lo que sucedió con Abimelech fue que hubo una maldición puesta sobre todo el pueblo por el pecado de Abraham. Y los vientres de la gente fueron cerrados. Y lo que es irónico es, este es el versículo 18, porque el Señor había cerrado todos los vientres de la casa de Abimelech a causa de Sara, la esposa de Abraham. La ironía es que para abrir el vientre de Sara, para el hijo prometido, Dios cerró los vientres de muchas otras mujeres. Aquí el Señor es el Señor del pecado de Abraham. El Señor es el Señor del no pecado de Abimelech y el Señor del parto. Y es el Señor de todo. Una pregunta con la que quiero luchar al final es, ¿por qué está este texto aquí? ¿Por qué existe este texto? Enseña la lección de que todos tropezamos, de que todos caemos. Tenemos una tendencia a recaer en el pecado. ¿Pero es eso lo que nos enseña? Yo creo que nos enseña mucho más. Porque al final del capítulo, a pesar del pecado de Abraham, Abraham es un hombre mejor por ello. Ha aprendido de este pecado. En cierto sentido, ha sido santificado por su propio pecado y ha sido bendecido a través del proceso del pecado. Así que hay una lección mucho más profunda aquí. Y creo que hay una doctrina aquí. Una doctrina que es enseñada por los teólogos en sus libros y que no es enseñada a menudo en voz alta, debido al peligro de que esta doctrina sea tergiversada para justificar el pecado. Esta doctrina se llama o felix culpa en el latín, ¿vale? O feliz culpa. Y la frase se remonta a Gregorio Magno a finales del siglo VI y la obtuvo de San Agustín y la cual también la obtuvo de Pablo en Romanos 7. Que luchamos con el pecado innegablemente, pero al final trae gloria a Dios porque nuestro pecado dirige nuestra atención a Cristo como ninguna otra cosa lo hace.
El pecado es innegablemente feo, despreciable, inexcusable, dañino. Es una abominación ante Dios. Pero el pecado es también una ocasión para aprender a menudo las lecciones más profundas de nuestras vidas. Descubrimientos que cambian la vida. Ahora bien, a veces sabes lo que es verdad. Usted sabe de una verdad. Soy un pecador salvado por la gracia. Sabes esa verdad y entonces pecas. Cometes un pecado que te asusta. ¿Por qué lo hice? Oh, no. Y sales de este pecado por la gracia de Dios que te saca. Y tienes una conciencia tan profunda del pecado como nunca la has tenido. Un temor profundo, más profundo de Dios. Un amor más profundo por Dios y más celo para pelear la buena batalla de la fe sin caída, sin la caída, sin el pecado de Adán y de Eva. Nunca hubiéramos tenido la encarnación. Nunca habremos tenido la muerte de Cristo en la cruz. La resurrección. No habríamos tenido algunas de las victorias más increíbles en la guerra espiritual. Un teólogo dice que ciertamente no se habrían desplegado algunos de los atributos divinos de Dios si no hubiera existido el pecado. Se habrían conservado para siempre la profundidad de la divinidad. Así que en cierto sentido, llegamos a conocer más de Dios. La profundidad de Dios, la grandeza de Dios, porque el pecado entró en el mundo. Y obviamente no podemos usar esto como excusa para excusar nuestro pecado, para justificar nuestro pecado. Dios odia el pecado. El pecado es la maldad. Pero hay una realidad innegable. Como dice John Owen, el mayor mal del mundo es el pecado. Y el mayor pecado fue el primero. Y sin embargo, Gregorio no temía gritar, «Oh, feliz culpa», que encontró a tal Redentor. Y creo que no podemos negar eso. Algunas de las mayores lecciones que hemos aprendido en nuestras vidas sobre Dios, sobre la verdad, la realidad del bien y del mal, de Dios y de Satanás, las hemos aprendido a través del pecado. Romanos 7, 14 al 25, este es el texto al que apunta Agustín. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de la carne, vendido al pecado. ¿Por qué no entiendo mis propias acciones? Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo con la ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. La lógica es irresistible. Estoy luchando con el pecado. Pablo dice que luchó con el pecado. Si siempre se encontraba de bruces, incluso cerca del final de su vida, lamentando su debilidad moral, entonces hay esperanza para mí y hay esperanza para ti. Su pecado le señaló la gloria del Salvador, Cristo. Y Cristo obtiene la gloria al salvarnos del pecado. Y entonces Dios usa nuestro pecado en el proceso de santificación porque nos damos cuenta de lo que le costó a Jesús convertir mi pecado en santificación.
¿Qué se necesitó? Se necesitó la cruz de Jesucristo. Allí en la cruz de Jesucristo, Jesús obtuvo lo que merecíamos, el castigo por nuestro pecado para extenderse a nosotros donde Él ganó. Algo así como Abraham y Abimelech. Abraham peca, Dios va a Abimelech y le dice, eres hombre muerto. Abraham recibe lo que no merecía y luego Abimelech le da a Abraham. Así que Abimelech recibe lo que no merecía. Abimelech le da a Abraham lo que no merecía. Es una doble imputación. Eso es lo que sucede cuando creemos en Cristo. Nuestros pecados son contados a Él. Su justicia se nos cuenta a nosotros. El que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros nos convirtiéramos en la justicia de Dios. Obviamente el peligro aquí es que podemos pecar como una manera de obtener más gracia y Romanos 6 trata de eso. Obviamente eso es falso. Romanos 2, Pablo condena severamente esa idea de hacer el mal para que pueda venir el bien. ¿Quiere Dios que seamos complacientes con el pecado? ¿Quiere Dios que pequemos? Por supuesto que no. Pero este capítulo muestra que Dios es más grande que nuestro pecado. Sean cuales sean las cosas que se interpongan en tu camino, Dios es más grande que nuestros pecados y Dios puede usar nuestros pecados como escultor. Todos somos bloques de mármol. Y Jesús está sentado aquí con un martillo y un cincel, simplemente cincelando las partes pecaminosas de lo que somos para que podamos ser más fieles a Él. Y el análisis final: Abraham es un hombre mejor. Él está preparado para el resto de su vida, para vivir una vida de fidelidad. Segundo de Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. ¿Traicionó Abraham el pacto? Sí, lo hizo. Pero Dios no. Abraham le dio a Dios 2 razones para retirar la promesa, pero Dios no quiso. Abraham deshonró el nombre del Señor, deshonró su palabra, pero el Señor no solo lo perdonó, no solo lo rescató, sino que lo bendijo abundantemente con tierras, animales, restaurando su matrimonio y le dio $7 millones. Dios utilizó entonces el mal comportamiento de Abraham para crear paz y armonía con la gente de la tierra. Ahora volvemos a la pregunta: ¿es esto justo? ¿Es este texto justo? ¿Fue justo que Abimelech sea casi golpeado por hacer algo que no sabía que estaba haciendo? No es justo. ¿Es justo que Abraham que cometa el pecado sea llamado profeta y que tenga que interceder por el tipo que no hizo nada malo? ¿Es justo? No. ¿Es justo que Abimelech le dé al pecador Abraham $7 millones, tierras y animales? Por supuesto que no. No es justo. Pero Dios es más grande que lo que llamamos justo. Eso no es justo, pero de eso se trata la gracia. Y es por eso que la gracia nos hace a Dios tan grande. Mira, puede ser una gran persona, ¿vale? Podría ser mucho mejor persona que yo, desde luego. Puede que recicles mucho mejor que yo. A veces una botella de plástico va a la basura en mi casa. Es terrible, pero puede que conduzcas incluso un vehículo eléctrico y ya eres mejor que yo. Puedes que ondees las banderas correctas y que vayas a desfiles correctos y que seas un activista por las cosas correctas. Puede que seas una gran persona moral. Ser una buena persona no te va a llevar al cielo, desde luego. No lo hace. Ese es el punto de Abimelech. No se trata de ser una buena persona. Se trata de ser una persona imperfecta y solo hay una persona perfecta. Y es Jesucristo. La única manera en que podemos reconciliarnos con Dios y tener nuestros pecados perdonados es creer en Jesucristo y pedir que su justicia sea contada con nosotros. Esta es la belleza del Evangelio, que a través de la fe en Jesucristo Dios ve la justicia de Cristo en ti. Es como si Jesucristo intercediera por nosotros. Abimelech necesitaba que Abraham intercediera por él, pero Abraham murió.
Entonces, ¿quién puede interceder por nosotros? Hay uno solamente que puede interceder por nosotros, que no está muerto. Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Isaías 53:12, por lo tanto, yo te daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Esto significa ser cristiano. Yo soy un transgresor, he pecado, Dios, necesito que intercedas por mí. Jesús intercede por ti. Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Si no eres cristiano, te invitamos a convertirte en cristiano hoy, arrepintiéndote del pecado y creyendo en Jesucristo. Si lo haces, serás bienvenido y participarás en la comunión. Hoy, para los sin techo, la comunión es para los cristianos arrepentidos. ¿Cómo te conviertes en cristiano? Te arrepientes del pecado y te vuelves a Cristo. Así que si eres cristiano, si te has arrepentido del pecado, pero actualmente vives en pecado, sabes que nuestros pecados en tu vida de pecado, pero no te has arrepentido, no te has convertido, entonces ahora mismo es la oportunidad de arrepentirte. Oremos. Padre, te damos las gracias por el don de la gracia, de que eres mucho más que justo, de que también eres un Dios de amor, de gracia, misericordioso, un Dios que sufre mucho, un Dios que anhela bendecirnos no solo en nuestras vidas, sino a la tercera, cuarta, décima, a la 10,000ª generación que venga de nosotros. Señor, te agradecemos por la historia de Abraham, que no lo abandonaste cuando era infiel, sino que permaneciste fiel. En nuestras propias vidas, Señor, nos arrepentimos del pecado y te pedimos que nos perdones por todas las veces que hemos sido infieles. Llénanos del Espíritu para pelear la buena batalla de la fe. Continúa santificándonos, Señor, y haz de nosotros personas que no solo libren la guerra contra el pecado, sino que la ganen a diario. Señor Jesús, gracias por derramar tu sangre. Te agradecemos por tu cuerpo que fue ofrecido. Te pido que nos limpies a través de tu sangre y que nos sanes a través del quebranto de tu cuerpo. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Danos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu poder. Danos sabiduría y poder y fuerza para poder vivir vidas y para compartir el Evangelio con muchos para que se salven. Atrae a los que has salvado desde un principio, a los que has elegido a tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.